Las últimas palabras de su abuelo resonaron durante 50 años. Prométeme que nunca tocarás el suelo del salón. A través de décadas de trabajo en la granja, crujidos del suelo y especulaciones familiares interminables, honraron su críptica petición. Ahora, mientras Miguel retiraba la primera tabla de madera en esa tarde de invierno, con las manos temblorosas, no podía creer lo que yacía oculto debajo. Lo que descubrió esa noche cambiaría todo lo que sabían sobre su abuelo. Juan Miller era la clase de granjero que ya no se encuentra. Durante más de 40 años, trabajó la tierra fértil de su granja desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos curtidas sabiendo exactamente cuándo plantar y cuándo cosechar. Los granjeros locales a menudo acudían a él en busca de consejo, atraídos por su profundo conocimiento de la tierra y los patrones climáticos que podían determinar el éxito o el fracaso de la cosecha de una temporada. Sus propios campos siempre parecían producir las mejores cosechas del condado, testimonio de décadas de cuidadoso cultivo y duro trabajo. El verano de 1973 trajo un calor sofocante a la granja de la familia Miller. Las cosechas prosperaban a pesar del duro clima, pero dentro de la vieja granja, una atmósfera pesada flotaba en el aire. Juan, el anciano granjero que había trabajado esta tierra durante tanto tiempo, yacía en su cama rodeado de su familia. Todos sabían que estos serían sus últimos días. A medida que sus fuerzas se desvanecían, Juan llamó a su hijo Tomás a su lado. La petición que hizo ese día resonaría durante los siguientes 50 años. El suelo de madera del salón debía permanecer intacto. Podían renovar cualquier otra parte de la casa, pero ese suelo tenía que permanecer exactamente como estaba durante 50 años. Tomás se sintió desconcertado por el plazo de tiempo tan específico. ¿Por qué 50 años? ¿Por qué no 10 o 20? Pero los ojos de su padre mostraban tal intensidad que Tomás no pudo atreverse a cuestionarlo. Simplemente asintió y dio su palabra. Tras la muerte de Juan, la vida continuó en la granja de los Miller. Tomás se hizo cargo de las operaciones, decidido a mantener el legado de su padre. Las estaciones cambiaban, las cosechas se plantaban y se cosechaban, y la vieja granja era testigo de todo ello. El suelo del salón crujía bajo sus pies, marcando el paso del tiempo con sus crecientes chirridos y gemidos. A medida que pasaban los años, el suelo mostraba crecientes signos de desgaste. Tomás reparaba cuidadosamente las tablas sueltas y rellenaba los huecos, pero fiel a su palabra, nunca cambió todo el suelo. Su esposa a menudo sugería renovar, señalando cómo otros granjeros estaban modernizando sus casas. Tomás simplemente negaba con la cabeza y le recordaba su promesa. El misterio del suelo se convirtió en una leyenda familiar. El hijo de Tomás, Miguel, creció escuchando diferentes teorías sobre la petición de su abuelo. Algunos pensaban que Juan se había vuelto senil en sus últimos días. Otros bromeaban diciendo que el viejo granjero les había gastado una elaborada broma. Pero Tomás nunca dudó en mantener su palabra. El suelo fue testigo de cumpleaños, fiestas y un sinfín de reuniones familiares. Crujió bajo los árboles de Navidad, soportó cambios de muebles y fue testigo silencioso tanto de celebraciones como de dificultades. A pesar de todo, la pregunta seguía en el aire. ¿Qué hacía que este suelo de madera tan corriente fuera tan especial? Miguel a menudo se encontraba estudiando las tablas del suelo en los momentos de tranquilidad, tratando de desentrañar su secreto. Pero de niño, luego de adolescente y finalmente de joven, nunca pudo ver nada inusual. La madera parecía completamente normal, aunque cada vez más desgastada. En 2020, la granja mostraba su edad. El tejado necesitaba ser reparado. Las ventanas dejaban entrar corrientes de aire y el sistema de fontanería era más un remiendo que una tubería. Pero lo que más preocupaba a Miguel era el suelo. Cada paso producía nuevos crujidos y algunas tablas habían desarrollado una ominosa inclinación. Tomás, ahora con 70 años, tuvo que mudarse a una residencia de ancianos tras sufrir un derrame cerebral. La responsabilidad de la granja recayó en Miguel, junto con los crecientes costes de mantenimiento de la vieja casa. La decisión le pesaba mucho: invertir dinero en reformas o vender la propiedad que su familia había cultivado durante generaciones. Mientras Miguel calculaba los costes de reparación en 2023, algo le llamó la atención.
Habían pasado exactamente 50 años desde la muerte de su abuelo. El misterioso periodo de espera había terminado por fin. ¿Podría haber algo más en la petición de su abuelo que un simple sentimentalismo? Esa noche, Miguel se encontró solo en el salón, estudiando el suelo con nuevos ojos. En la luz tenue, algo llamó su atención. Una sutil diferencia en el dibujo de la veta de una tabla. ¿Cómo no lo había notado antes? El corazón de Miguel se aceleró mientras recogía herramientas del granero. ¿Estaba a punto de resolver un misterio de 50 años? Sus manos temblaron mientras accionaba la palanca bajo el borde de la tabla. La madera se resistió al principio, luego cedió repentinamente con un fuerte crujido. Lo que encontró debajo de esa tabla le cortó la respiración. El haz de su linterna reveló varios saquitos de arpillera, cuidadosamente colocados en un hueco. Miguel alargó la mano temblorosa y levantó el primer saco. Lo sintió pesado, sólido. Al aflojar el cordón, las monedas de oro se derramaron por el suelo, brillando bajo el haz de la linterna. Pero las monedas no estaban solas. Entre los sacos había un sobre, con el papel amarillento por el paso del tiempo. Mientras leía la carta, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Juan Miller había sido más previsor de lo que nadie se había imaginado. Habiendo vivido la Gran Depresión, comprendía cómo la inflación podía erosionar la riqueza con el tiempo. Había pasado años convirtiendo en secreto parte de los beneficios de la granja en monedas de oro, sabiendo que su valor se mantendría estable mientras que el papel moneda perdía valor gradualmente. El periodo de espera de 50 años no había sido arbitrario, sino cuidadosamente calculado. Juan había estudiado los patrones económicos y las tasas de inflación, y predijo que para 2023, su modesta colección de monedas de oro se habría multiplicado en valor muchas veces. Quería asegurarse de que su familia tuviera recursos cuando más los necesitara, especialmente para mantener la granja por la que tanto había trabajado. Cuando Miguel hizo tasar las monedas, la previsión de su abuelo se hizo evidente. Lo que habría sido una suma significativa pero modesta en 1973 se había convertido en una pequeña fortuna. Había más que suficiente para no solo renovar la granja, sino también modernizar gran parte de la maquinaria. Tomás lloró cuando Miguel le llevó la noticia a la residencia. Los recuerdos le inundaron. Su padre quedándose despierto hasta tarde leyendo periódicos financieros, conversaciones escuchadas a escondidas sobre la inflación y los ciclos económicos, la mirada seria en los ojos de Juan cuando le hizo prometer a Tomás que esperaría 50 años, las tablas del suelo que crujían y que tantas conversaciones familiares habían suscitado, habían protegido algo más que oro. Habían estado custodiando el amor, la sabiduría y la determinación de un abuelo por asegurar el futuro de su familia. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu abuelo te ha dejado un legado tan considerado? ¿Habrías tenido la paciencia de esperar 50 años para desvelar el secreto?